Mis amados hijos e hijas en Cristo, permítanme hacerles una pregunta seria, una que podría sacudirlos un poco. ¿Son ustedes verdaderamente católicos? No les pregunto si van a la iglesia, no les pregunto si tienen una Biblia, ni siquiera les pregunto si se llaman a sí mismos católicos. Les pregunto, en lo más profundo de su corazón, ¿le pertenecen verdaderamente a Jesucristo? Estas preguntas no buscan inquietarlos, sino invitarlos a una comunión más profunda con aquel que los creó, los redimió y los ama con un amor eterno. Las Escrituras, la sagrada palabra de Dios, nos advierten con solemne claridad que no todos los que invocan el nombre del Señor son conocidos por Él. Mateo 7, 21-23 proclama: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Estas palabras de nuestro Salvador son un llamado aleccionador, un recordatorio de que es posible aparentar ser católico, participar en los sacramentos, pronunciar palabras de fe, y estar en los espacios sagrados de nuestra tradición, y aún así, permanecer distantes del amor transformador de Cristo. Esta verdad me impulsa, como su pastor y sucesor de Pedro, a hablarles con la autoridad de mi cargo y con la ternura de un padre que se dirige a sus hijos más queridos. No estoy aquí para juzgar o condenar, sino para guiarlos hacia la verdad eterna que salva, para llamarlos a un encuentro más profundo con aquel que es el camino, la verdad y la vida. 2 Corintios 13, 5 nos exhorta: examínense para ver si están en la fe, pruébense a ustedes mismos. Emprendamos juntos este examen, no con miedo, sino con esperanza, confiando en la misericordia ilimitada de Dios, que desea que todos se salven y lleguen al conocimiento de su verdad. Hoy les ofrezco 5 señales claras, extraídas de las Sagradas Escrituras y de la tradición viva de nuestra fe católica, que revelan el corazón de un verdadero católico. Estas señales no son opiniones humanas, ni tradiciones pasajeras, ni sentimientos personales, sino la verdad eterna de la palabra de Dios que nos llama a una fe que transforma nuestros corazones, a un amor que soporta todas las pruebas y a una misión que irradia la luz de Cristo a un mundo que necesita desesperadamente de su gracia. Pero antes de continuar, los invito desde cualquier parte del mundo, ya sean ciudades bulliciosas como en Nueva York, Tokio o Lagos, o en tranquilos pueblos rurales, a que compartan su nombre y de dónde son en la sección de comentarios, para que la luz de Dios pueda brillar en su puerta. Luego, escriban y digan en voz alta una breve oración: Señor, confío en ti. Sus palabras no son aleatorias, están siendo observadas y vistas. Antes de que nos embarquemos en este viaje de reflexión, permítanme compartir una historia que ha permanecido en mi corazón, un testimonio del poder de la gracia de Dios para transformar vidas. Durante una visita pastoral a una vibrante parroquia en São Paulo, conocí a Mateo. Él había crecido en un barrio asolado por la pobreza, la violencia y la desesperación, donde las tentaciones del mundo ofrecían promesas fugaces de escape, drogas, crimen y placeres pasajeros que solo conducían al vacío. Sin embargo, en el silencio de un confesionario, Mateo se encontró con la misericordia de Cristo, una misericordia que atravesó su corazón y encendió su alma con amor por Dios y por el prójimo. Habló con lágrimas en los ojos, relatando cómo este encuentro transformó su vida. Dejó atrás sus viejos caminos, dedicándose a servir a los pobres en su comunidad, orando con fervor y compartiendo el Evangelio con aquellos que habían perdido la esperanza. La historia de Mateo es un ejemplo vivo de las señales que exploraremos hoy, señales que marcan a un verdadero católico, señales que, ruego, resonarán profundamente en sus corazones, inspirándolos a vivir más plenamente para Cristo. Comencemos con la primera señal de un verdadero católico: un amor genuino por Dios y por los demás. Este amor es el fundamento de nuestra fe, el latido mismo de nuestro llamado como discípulos de Cristo. Cuando le preguntaron a nuestro Señor cuál era el mandamiento más grande, Él habló con autoridad divina, ofreciendo una verdad que sostiene nuestras vidas. Mateo 22, 37-39 afirma: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Hijos míos, estas palabras no son una simple sugerencia, sino la esencia de lo que significa ser católico, la piedra angular de nuestra identidad como seguidores de Jesucristo. Amar a Dios es ponerlo por encima de todo, es buscar su voluntad en cada momento. Es ofrecerle nuestros corazones en adoración, obediencia y confianza. Este amor no se limita a la belleza de nuestras sagradas liturgias, aunque la misa, fuente y cumbre de nuestra fe, es una profunda expresión de nuestra devoción. Tampoco se limita a las palabras de alabanza o a la recitación de oraciones, aunque estos son actos preciosos de fe. El verdadero amor a Dios se revela en nuestra obediencia a sus mandamientos, como confirma Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. Nuestro Señor no pide profesiones de fe vacías, sino vidas transformadas por su verdad. Si profesamos amor por Cristo, pero vivimos de maneras que desafían sus enseñanzas, ignorando su palabra, persistiendo en el pecado sin arrepentimiento o priorizando los deseos mundanos sobre su voluntad, nuestro amor no es más que una sombra de lo que debería ser. Piensen en aquellos a quienes aman en su vida, un cónyuge, un padre, un amigo querido. Cuando los aman, buscan honrar sus deseos, darles alegría, incluso cuando exige un sacrificio. Reorganizan sus planes para pasar tiempo con ellos, escuchan sus preocupaciones, se esfuerzan por hacerlos felices. Así debe ser con Dios. Amarlo es rendirse a su voluntad, elegir sus caminos por encima de los nuestros, incluso cuando el camino es arduo o el costo es grande. Este amor nos exige decir no a los placeres fugaces del mundo, apartarnos del pecado y buscar su rostro en cada decisión. Significa poner a Dios antes que nuestras ambiciones, nuestras comodidades e incluso a nosotros mismos. Les pregunto, mis amados hijos, que reflexionen profundamente. ¿Su amor por Dios moldea sus elecciones diarias? ¿Buscan su voluntad por encima de sus propios deseos, poniéndolo a Él antes que cualquier apego terrenal? ¿Arde su corazón con el deseo de agradarle, de conocerlo más íntimamente, de caminar en su verdad cuando se levantan cada mañana? Le ofrecen su día a Dios, pidiéndole que guíe sus pasos. Cuando se enfrentan a la tentación, eligen la obediencia por amor a Él, incluso cuando es inconveniente o costosa. Este amor no es una emoción pasajera, sino un compromiso, una elección de alinear su vida con el corazón de Cristo, de vivir para su gloria en todas las cosas. Sin embargo, este amor no termina en Dios. Fluye hacia nuestros prójimos, hacia todos aquellos a quienes Dios ha puesto en nuestras vidas. Jesús nos llama a amar, no solo a aquellos a quienes es fácil amar, nuestra familia, nuestros amigos, aquellos que comparten nuestros valores, sino también a aquellos que nos desafían, que se oponen a nosotros, e incluso a aquellos que nos hieren. Lucas 6:27 manda: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Este es el amor radical de la cruz, donde nuestro Salvador, en la agonía de su pasión, oró por aquellos que lo crucificaron, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este amor no es natural para nuestra caída naturaleza humana. Es un regalo sobrenatural nacido del Espíritu Santo, que nos capacita para amar como Cristo ama, de manera desinteresada, sacrificial, con un corazón que busca el bien de los demás por encima del nuestro. Este amor nos exige perdonar a quienes nos han herido, mostrar bondad a quienes nos molestan, buscar el bien de aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Nos llama a acercarnos a los marginados, los pobres, los olvidados, aquellos a quienes el mundo considera indignos. Recuerdo a una mujer llamada Clara, a quien conocí durante una visita a una parroquia en Nairobi. Clara había soportado años de resentimiento hacia una vecina que había perjudicado a su familia, difundiendo falsedades que causaron un profundo dolor. Sin embargo, en el silencio de la oración, sintió que el Espíritu Santo la instaba a perdonar. Con gran valentía, se acercó a su vecina, ofreciendo reconciliación y amabilidad. Ese acto de amor transformó no solo su corazón, sino toda su comunidad, mientras otros presenciaban el poder de la misericordia de Cristo. La historia de Clara nos recuerda que el amor no es un sentimiento, sino una elección, una decisión de reflejar el corazón de Jesús, incluso cuando es difícil. 1 Juan 4:20 advierte: si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Estas palabras son crudas, pero son verdaderas. Si albergamos rencores, si nos negamos a perdonar, si amamos solo a aquellos que nos benefician, nos quedamos cortos del amor al que Cristo nos llama. Examinemos nuestros corazones, hijos míos. ¿Perdonamos como Cristo nos ha perdonado?
¿Servimos a los demás sin esperar recompensa? ¿O amamos solo cuando es conveniente? ¿Extendemos la misericordia a quienes nos han hecho daño? ¿O nos aferramos a la amargura? Este amor por Dios y por el prójimo es la primera señal de un verdadero católico, un amor que refleja el corazón de Jesús y nos acerca cada vez más a Él, preparándonos para dar los frutos de su Espíritu en nuestras vidas. Mientras reflexionamos sobre este amor, pasemos a la segunda señal, porque el amor no es solo una emoción, sino una fuerza que da fruto en nuestras vidas, transformándonos a nosotros y a quienes nos rodean. Un verdadero católico se caracteriza por una vida que da fruto espiritual, evidencia de la obra transformadora del Espíritu Santo dentro de nosotros. Así como un árbol sano produce frutos abundantes, de igual manera, un seguidor de Cristo debe producir frutos que testifiquen su presencia. Mateo 7:16 declara: «Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos?». La vida de un verdadero católico está marcada por los frutos del Espíritu Santo, como describe Gálatas 5:22-23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas no son meras virtudes, sino señales de la gracia de Dios obrando, moldeándonos para que reflejemos la imagen de Cristo. Imaginen a un extraño observando su vida, sus palabras, sus acciones, los momentos silenciosos de su corazón. ¿Verían la luz de Cristo brillando a través de ustedes? ¿Reconocerían los frutos del Espíritu en sus interacciones diarias? Juan 15:5 registra la palabra de nuestro Señor: «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer». Permanecer en Cristo es vivir una vida que irradia su amor, su paz, su santidad. Esto no significa perfección, porque todos somos pecadores que necesitamos la misericordia de Dios. Pero sí significa crecimiento, un viaje continuo hacia la santidad, una disposición a ser moldeados por las manos del divino jardinero. 2 Pedro 3:18 nos insta: «Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo». Un verdadero católico no se queda estancado, sino que madura, permitiendo que Dios pode lo que no es santo. Como nos recuerda Juan 15:2, esta poda puede ser dolorosa. Dejar hábitos pecaminosos, cortar relaciones tóxicas o renunciar a distracciones mundanas, pero siempre es para nuestra santificación. Recuerdo a un joven llamado Paulo a quien conocía en una parroquia en Manila. Paulo había luchado con la ira, un vicio que tensaba sus relaciones y lo distanciaba de Dios. A través de la oración, los sacramentos y la guía de su párroco, comenzó a ver el fruto de la paciencia crecer en su vida. Sus interacciones con su familia se suavizaron. Su lugar de trabajo se convirtió en un lugar de paz, y su corazón se acercó más a Cristo. La historia de Paulo nos recuerda que dar fruto es un proceso. Uno requiere confianza en la gracia de Dios y una disposición a cambiar. Los santos nos ofrecen ejemplos radiantes de vidas que dieron frutos abundantes. San Francisco de Asís, una vez un hombre de ambición mundana, fue transformado por la gracia de Dios en un faro de amor y humildad, sirviendo a los pobres y proclamando el Evangelio con alegría. Santa Teresa de Calcuta, ante un inmenso sufrimiento, irradiaba bondad y paz, atrayendo incontables almas a Cristo a través de su servicio desinteresado. Sus vidas nos desafían a preguntar: ¿vemos estos frutos en nuestras propias vidas? ¿Estamos creciendo en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? ¿Nos estamos volviendo más como Cristo con cada día que pasa? Este crecimiento no es un esfuerzo solitario, sino comunitario, porque los frutos del Espíritu están destinados a bendecir no solo a nosotros, sino a quienes nos rodean. Cuando mostramos paciencia en una situación difícil, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Cuando mostramos bondad a un extraño, reflejamos el amor de Cristo al mundo. Cuando ejercemos autocontrol frente a la tentación, nos convertimos en testigos del poder de la gracia de Dios. Pienso en una maestra llamada Elena, a quien conocí en una parroquia en la Ciudad de México. Elena dedicó su vida a educar a niños en una comunidad pobre, a menudo sacrificando sus propios recursos para proporcionar libros y útiles. Su bondad y fidelidad dieron fruto en las vidas de sus estudiantes, muchos de los cuales crecieron hasta convertirse en líderes en su comunidad, inspirados por su ejemplo. Sin embargo, debemos prestar atención a la advertencia de Mateo 7:19, que dice: «Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego». Esto no es una amenaza, sino un llamado a la vigilancia.
Un recordatorio de que nuestras vidas deben reflejar el poder transformador de Cristo. Si afirmamos ser católicos pero vivimos sin diferencia del mundo, si nuestras acciones están marcadas por el egoísmo, la ira o la indiferencia, corremos el riesgo de no alcanzar la meta de él. Verdadero discipulado. Volvamos a Dios, buscando su gracia para que nos transforme, para que nuestras vidas puedan dar frutos abundantes para su gloria, frutos que atraigan a otros a la belleza de nuestra fe. Este llamado a dar fruto nos lleva naturalmente a la tercera señal, porque los frutos del Espíritu crecen en un corazón que anhela la palabra de Dios y la oración. Un verdadero católico se caracteriza por un deseo profundo y constante de conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras y de comunicarse con Él en la oración, la savia de nuestra fe. Así como nuestros cuerpos necesitan alimento para prosperar, nuestras almas anhelan el alimento de la palabra de Dios y la intimidad de la oración. Mateo 4:4 proclama: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia no es una reliquia para dejar en un estante acumulando polvo, es la voz viva de Dios, una lámpara para guiar nuestros pasos a través de la oscuridad de este mundo. El Salmo 119, versículo 105, declara: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. Hijos míos, ¿aprecian las Escrituras como la voz de su Creador? Abren la Biblia con entusiasmo, buscando escuchar la verdad de Dios, comprender su voluntad, encontrarse con su amor. ¿O recurren a ella solo en momentos de obligación o culpa, dejándola intacta en medio de las distracciones de la vida diaria? Recuerdo a una mujer llamada María, a quien conocí durante una visita a una parroquia en la Ciudad de México. María una vez había visto la Biblia como un texto distante, irrelevante para sus luchas diarias como madre soltera. Pero en un momento de crisis, cuando su hijo enfermó, recurrió a los salmos y las palabras cobraron vida, ofreciendo consuelo y guía. Describió cómo la Escritura se convirtió en su pan de cada día, sosteniéndola a través de las pruebas y acercándola más a Dios. Con el tiempo, comenzó a liderar un estudio bíblico en su parroquia, compartiendo la palabra con otros y presenciando su poder transformador en sus vidas. La historia de María nos recuerda que las Escrituras no son una carga, sino un regalo, una fuente de vida que alimenta nuestras almas y fortalece nuestra fe. Este anhelo por la palabra de Dios es inseparable de la oración, el diálogo sagrado entre nuestros corazones y el corazón de nuestro Creador. La oración no es solo recitar fórmulas, realizar rituales o cumplir deberes. Es una conversación viva con aquel que nos ama sin medida. 1 Tesalonicenses 5:17 nos llama a orar sin cesar, un llamado a vivir con el corazón constantemente dirigido a Dios, buscándolo en momentos de alegría, tristeza, incertidumbre y gratitud. La oración es el aliento del alma, el medio por el cual nos acercamos a Dios, ponemos nuestras cargas ante Él y recibimos como sus discípulos. Pienso en un joven sacerdote que conocí en una parroquia rural en Polonia, el padre Jan, quien compartió cómo su oración diaria ante el Santísimo Sacramento transformó su ministerio. En esos momentos de silencio, sintió la presencia de Dios, guiándolo para servir a su rebaño con compasión, sabiduría y humildad. Sus feligreses hablaban de cómo sus oraciones les traían sanación, cómo sus homilías, arraigadas en la Escritura y la oración, los inspiraban a vivir su fe más plenamente. El ejemplo del Padre Jan nos recuerda que la oración no es un acto solitario, sino un regalo que fortalece a todo el cuerpo de Cristo, uniéndonos en comunión con Dios y con los demás. ¿Dedican tiempo a la oración, hijos míos? ¿O las distracciones mundanas consumen sus horas? ¿Hablan con Dios como lo harían con un amigo querido? ¿Compartiendo sus alegrías, sus miedos, sus esperanzas? ¿Buscan su guía en las decisiones de su vida, confiando en que Él escucha cada uno de sus clamores? Recuerdo un momento al principio de mi pontificado en el que el peso de liderar la Iglesia Universal me pareció abrumador. En el silencio de la capilla del Vaticano, mientras me arrodillaba ante el Santísimo Sacramento, derramé mi corazón ante Dios, y una paz me envolvió, una certeza de que el Espíritu Santo estaba guiando mis pasos. Ese momento de oración renovó mi fuerza, recordándome que no podemos vivir como verdaderos católicos sin esta íntima comunión con Dios. Si su anhelo por la palabra de Dios y la oración es débil, no se desesperen, comiencen hoy, abran las Escrituras, tal vez comenzando con los Evangelios, donde Jesús habla directamente a su corazón. Arrodíllense a orar, aunque solo sea por unos momentos, y pídanle al Espíritu Santo que encienda un deseo más profundo en ustedes. Lean un salmo, reflexionen sobre una parábola, o recen.
el rosario, permitiendo que los misterios de la vida de Cristo los acerquen a Él. Cuanto más busquen a Dios, más anhelará su alma por Él. Porque un verdadero católico no puede vivir un solo día sin el alimento de su palabra y la gracia de su presencia. Este anhelo nos prepara para los desafíos de la vida, equipándonos para enfrentar las pruebas con la fuerza de la fe. Este anhelo por Dios nos lleva sin problemas a la cuarta señal, porque un corazón arraigado en la Escritura y la oración es un corazón equipado para soportar las pruebas con fe. La vida no es un jardín de continua tranquilidad, es una peregrinación marcada por el sufrimiento, la pérdida, la decepción y el desafío. Sin embargo, nuestro Señor nos asegura en Juan 16:33, en este mundo tendrán aflicción, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Las pruebas no son una señal de la ausencia de Dios, sino una oportunidad para que nuestra fe brille, para ser refinada en el crisol de la adversidad, para crecer más fuerte en la confianza y el amor por Dios. 2 Timoteo 3. 12 advierte: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La verdadera fe se demuestra no en momentos de comodidad, sino en los fuegos de la adversidad, donde se prueba nuestro compromiso con Cristo y se purifican nuestros corazones. Santiago 1:2-3 nos invita: consideren pura alegría, hermanos míos, cuando se enfrenten a diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Este llamado al gozo en el sufrimiento puede parecer paradójico, pero es el camino de los santos, quienes enfrentan las pruebas con una confianza inquebrantable en la providencia de Dios. Piensen en Job, quien, en medio de pérdidas inimaginables, su riqueza, sus hijos, su salud, aún así, adoró a Dios, declarando: el Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Piensen en el apóstol Pablo, quien, a pesar de ser golpeado, encarcelado y naufragar, alabó a Dios y escribió cartas de esperanza a la iglesia primitiva. Piensen en Sadrach, Mesach y Abednego, quienes se mantuvieron firmes en el horno de fuego, negándose a inclinarse ante los ídolos del mundo, confiando en que Dios estaba con ellos. Recuerdo a una madre llamada Amina, quien conocí en un campamento de refugiados en Jordania. Amina había huido de la guerra con sus hijos cargando las cicatrices de la pérdida y el trauma. Su hogar fue destruido, su esposo se había ido. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, encontró fuerza en su fe. Rezaba diariamente con su rosario, aferrándose a las cuentas, mientras confiaba a sus hijos al cuidado de Dios. Su resiliencia inspiró a su comunidad, ya que organizó grupos de oración y compartió lo poco que tenía con los demás. La fe de Amina no eliminó sus pruebas, sino que las transformó, convirtiéndola en un faro de esperanza en un lugar de desesperación. Su historia nos recuerda que las pruebas no son el final, sino un comienzo, una oportunidad para acercarnos a Dios, para depender de su fuerza y para dar testimonio de su amor. Hijos míos, cuando las tormentas surgen en su vida, ¿cómo responden? ¿Se vuelven a Dios y confían, o buscan consuelo en comodidades pasajeras, posesiones materiales, distracciones o escapes pecaminosos? Se rinden a su voluntad, diciendo: Señor, confío en ti incluso cuando el camino no está claro. Pienso en un joven llamado Luca, a quien conocí en una parroquia en Roma. Luca había perdido su trabajo durante una época de dificultades económicas, y la desesperación amenazaba con abrumarlo. Sin embargo, a través de la misa diaria y la adoración, encontró la fuerza para perseverar, confiando en que Dios tenía un plan. Meses después encontró un nuevo empleo, pero lo que es más importante, descubrió una fe más profunda, una confianza que lo sostuvo más allá de sus circunstancias. Las pruebas vienen en muchas formas: enfermedad, pérdida, traición, fracaso, persecución. Pueden sacudirnos, pero no pueden separarnos del amor de Dios. Romanos 8:28 nos asegura: en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman. Si están en una prueba ahora, sepan que Dios está cerca, refinando su fe, acercándolos a su corazón. Él es el alfarero y nosotros somos la arcilla, moldeados por sus manos amorosas a través de los desafíos que enfrentamos. Su perseverancia en la fe es una señal de su amor por Cristo, un testimonio para el mundo de su gracia sustentadora. Al aferrarse a Él en oración y confianza, descubrirán que las tormentas de la vida no tienen la última palabra. Cristo sí, porque Él ha vencido al mundo. Esta perseverancia en las pruebas nos lleva naturalmente a la quinta y última señal, porque una fe que
Resiste las dificultades. Es una fe que no puede permanecer en silencio. Un verdadero católico se caracteriza por un profundo deseo de compartir el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, el tesoro de nuestra fe, la esperanza de la vida eterna. Si hemos encontrado este tesoro, ¿cómo podemos guardárnoslo para nosotros mismos? Mateo 28, 19-20. La Gran Comisión ordena: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Esta misión no está reservada para sacerdotes, religiosos o misioneros. Es el llamado de cada católico, un llamado a proclamar el amor de Cristo a un mundo que necesita desesperadamente de su gracia. Romanos 10:14 pregunta: ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que alguien les predique? Hijos míos, ¿sienten una carga por aquellos que no conocen a Cristo? ¿Oran por sus familiares, amigos o vecinos no creyentes, elevándolos a la misericordia de Dios? ¿Comparten la esperanza del Evangelio con valentía, incluso cuando el miedo susurra de rechazo o ridículo? Compartir el Evangelio no requiere elocuencia o experiencia. Comienza con su historia, su testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Puede ser una palabra amable a un vecino que lucha, una oración por un amigo necesitado, una invitación a misa o una simple conversación sobre su fe. Recuerdo a una joven llamada Sofía, quien conocí en una parroquia en Roma. Sofía una vez fue tímida con su fe, temiendo el juicio de sus compañeros en un lugar de trabajo secular. Pero a través de la oración y el aliento de su comunidad parroquial, encontró el coraje para compartir su testimonio. Un día, invitó a un colega que luchaba a un evento de la iglesia, donde su amigo encontró el amor de Cristo por primera vez. Ese simple acto de valentía llevó a su amigo a la iglesia, y el corazón de Sofía se llenó de alegría. Su historia nos recuerda que el Espíritu Santo nos capacita para ser testigos. Como promete Hechos 1:8, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos. Consideren a los primeros cristianos, quienes, a pesar de la persecución, proclamaron el Evangelio con audacia, extendiendo la fe por todo el Imperio Romano. Consideren a San Pablo, quien viajó a lo largo y ancho, soportando penurias para compartir la buena noticia. Consideren a los misioneros modernos, como aquellos que sirven en aldeas remotas o barrios marginales, llevando el amor de Cristo a los olvidados. Su ejemplo nos desafía a preguntar: ¿cuándo fue la última vez que compartimos nuestra fe? ¿Oramos por oportunidades para testificar? ¿Vivimos de una manera que atraiga a otros a Cristo? ¿O estamos demasiado centrados en nuestras propias preocupaciones? Compartir el Evangelio no siempre es fácil. Requiere coraje para decir la verdad en un mundo que a menudo la rechaza, humildad para admitir nuestras propias debilidades y amor para encontrarse con los demás donde están. Sin embargo, no compartimos solos. El Espíritu Santo va delante de nosotros, preparando corazones y guiando nuestras palabras. Pienso en un joven llamado José, a quien conocí en una parroquia en Nairobi. José había crecido en una familia indiferente a la fe, pero un encuentro casual con un amigo católico lo llevó a explorar la iglesia. La simple invitación de ese amigo a orar juntos plantó una semilla que creció hasta convertirse en una fe vibrante. José ahora sirve como catequista, ayudando a otros a descubrir la alegría de Cristo. Su historia nos recuerda que cada acto de testimonio, por pequeño que sea, puede dar frutos eternos. Nuestro propósito como católicos no es vivir para nosotros mismos, sino llevar a otros al corazón de Jesús, cuyo amor perdura para siempre. Esta misión está en el centro de nuestra fe, un llamado a ser luz en la oscuridad, a ser la sal de la tierra, a ser embajadores del amor de Cristo. Al reflexionar sobre esta señal, preguntémonos: ¿estamos viviendo con un corazón misionero, o nos hemos acomodado en nuestra fe, guardándola para nosotros mismos? Oremos por audacia, por oportunidades y por la gracia de compartir el Evangelio con amor y humildad. Mis amados hijos e hijas, estas 5 señales: amor por Dios y por los demás, fruto espiritual, anhelo por la palabra de Dios y la oración, perseverancia en las pruebas y un deseo de compartir el Evangelio, son las marcas de un verdadero católico. No son cargas, sino invitaciones a vivir plenamente en Cristo, a ser su luz en un mundo envuelto en tiniebla. Nos llaman a una fe que transforma nuestros corazones, a un amor que soporta todas las pruebas y a una misión que irradia la esperanza de Cristo a todos los que conocemos. Como su Padre espiritual, los insto a reflexionar profundamente. ¿Dónde se encuentran? ¿Está su corazón entregado a Jesús?
¿O han llevado el nombre de católicos sin abrazar su llamado? ¿Es su vida un reflejo de estas señales? ¿O las distracciones, el pecado o el miedo los han detenido? Este no es un momento para la condenación, sino para la gracia. Si su amor por Dios se ha enfriado, si el pecado los ha enredado, si el miedo ha silenciado su testimonio, escuchen la voz de Cristo que los llama a regresar hoy. Romanos 10:9 asegura: si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La salvación no se trata de perfección, sino de rendición, de apartarse del pecado y volverse hacia Cristo. Él está listo para perdonar, para renovar, para hacerlos nuevos. No importa dónde estén, su misericordia es más grande que sus fallas. Su gracia es suficiente para sus necesidades. Oremos. Padre eterno, nos postramos ante ti en humilde gratitud por el regalo de tu Hijo Jesucristo, quien nos llama a ser sus discípulos. Llénanos con tu Espíritu Santo para que podamos amarte por encima de todo y amar a nuestros prójimos con el corazón de Cristo. Concédenos la gracia de dar frutos abundantes, de anhelar tu palabra en la oración, de soportar las pruebas con fe inquebrantable y de compartir el Evangelio con audacia. Transforma nuestros corazones para que podamos vivir como verdaderos católicos, reflejando tu gloria en todo lo que hacemos, que nuestras vidas sean un testimonio de tu amor, atrayendo a todas las personas a tu reino a través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hijos míos, los llamo a llevar este mensaje al mundo. Reflexionen profundamente sobre estas señales, vívanlas con valentía y compartan el amor de Cristo con quienes los rodean. Sean un faro de esperanza en sus familias, sus comunidades, sus lugares de trabajo. Visiten a los enfermos, alimenten a los hambrientos, consuelen a los afligidos y proclamen el Evangelio con sus palabras y sus obras. Que su vida sea un testimonio de la verdad de nuestra fe, una luz que atraiga a otros a Cristo. Que la paz de Cristo, a través del poder del Espíritu Santo, guarde sus corazones, guíe sus pasos y los llene de su gozo eterno.